Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta nueva clase ya número 11 de filosofía. Vamos a continuar hoy con el trabajo que venimos realizando en clases anteriores de un breve recorrido, de un panorama general de algunas de las teorías éticas más importantes de la historia de la filosofía. Habíamos empezado con la teoría ética de Aristóteles, con una ética fundamentalmente basada en la idea de la finalidad de las acciones humanas, como la felicidad, la eudaimonía, decía Aristóteles, como criterio para evaluar qué acciones eran buenas o malas, esa felicidad y ese criterio de evaluación fuertemente vinculado con la capacidad racional de las personas. Por otro lado, y haciendo un salto ya a la modernidad, la clase pasada trabajamos con la teoría ética de Kant y con el utilitarismo. La teoría ética de Kant, basada en la idea de una ética, si se quiere, formalista, una ética sustentada fuertemente en la idea del deber, en donde el criterio para distinguir qué está bien y qué está mal está dado precisamente por la racionalidad, que ya no reconoce qué acciones contribuyen a la felicidad, sino que reconoce qué acciones están bien o mal, dadas precisamente por la capacidad de la conciencia moral, que para Kant todas las personas tenemos, y por esta cuestión del imperativo categórico como criterio universal para definir eh, la bondad o maldad de las acciones éticas. Y por otro lado, el utilitarismo, que es una teoría ética fuertemente vinculada con la lógica y con una economía de tipo capitalista, en donde se rescata la idea de Aristóteles de que las acciones buenas o malas están dadas por la finalidad, pero en este nuevo contexto social, político y económico de la modernidad, ya ese bien o ese mal no está definido por la virtud ni por la razón aristotélica, sino más bien por aquellas acciones que generen bienestar y que generen el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. Entonces teníamos con el utilitarismo, por un lado, este criterio ético individual, en donde las acciones buenas son las que más contribuyan a mi bienestar general, y por otro lado tenemos este criterio político, en donde las acciones buenas en términos políticos para la sociedad son aquellas que generen más cantidad de bienes, más cantidad de bienestar total, sin problematizar después cómo se reparte al interior de esa sociedad la cantidad de bienes que se producen. Las dos teorías éticas que vamos a trabajar en la clase de hoy son teorías éticas contemporáneas del siglo XX, que de algún modo eh, toman los aportes de las filosofías del siglo XX, que nosotras cuando terminamos la unidad 2, cuando hablamos sobre el conocimiento, veíamos cómo el problema del conocimiento se ve transformado a partir de las teorías del giro lingüístico, del giro hermenéutico, y esto también ocurre en el campo de la ética. Vamos a ver entonces hoy algunas dos teorías éticas del siglo XX que de alguna manera tienen que ver también con este nuevo contexto social y cultural del siglo XX, que ya no es el contexto capitalista del siglo XIX en el que pensaban los utilitaristas. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ir siguiendo la explicación. La primera teoría ética que vamos a trabajar es la de un autor, la de un filósofo alemán, Jürgen Habermas, que nació en el año 1929 y que en este momento sigue vivo. Está viejito, pero sigue vivo, ahí lo tienen. Y él es autor de lo que se llama una ética de tipo comunicativa. Habermas, imagínense, alemán, él de alguna manera, igual que la otra teoría que vamos a trabajar, son teorías éticas que surgen precisamente a partir de la pregunta del bien y el mal que se da con la Segunda Guerra Mundial y con las dos guerras mundiales, pero también sobre todo con la experiencia traumática que Alemania tiene a partir del régimen nazi. Entonces, la propuesta de Habermas va a ser precisamente la de establecer una ética que tiene el nombre, la pueden encontrar con diferentes nombres: ética comunicativa, ética dialógica, ética del discurso, son diferentes nombres que se le dan a esta teoría. La teoría ética de Habermas surge principalmente
a partir de una evaluación crítica de la ética kantiana. Habermas le hace críticas a Kant, pero por otro lado quiere rescatar algunas cuestiones de Kant. Entonces, precisamente en esta misión de rescatar las cosas que considera que están bien en de la ética kantiana y de tratar de solucionar aquellas cosas que considera cuestionables o criticables, elabora su teoría ética comunicativa. Yo les voy a explicar algunas de las críticas que se le han hecho a la ética kantiana como para comprender el punto de partida de la ética de Habermas. Por un lado, una crítica a la ética de Kant es una que consiste en una ética formal, en una ética vacía de contenidos, es decir, que no nos da contenidos claros acerca de lo que deberíamos hacer. Y al ser una ética formal vacía de contenidos, se presta muchas veces a justificar acciones más que cuestionables, ¿no? Esta aplicación de reglas vacías a acciones concretas muchas veces se presta a cuestiones más que controvertidas. Un ejemplo de esta situación es el ejemplo que hablábamos en la clase pasada, precisamente de Eichmann, que fue un criminal nazi, donde él defiende su accionar. Eichmann fue el encargado del traslado de personas judías a los campos de concentración, fue el encargado de organizar las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos con pocos costos, siguiendo la lógica utilitarista, si se quiere. Y entonces él, cuando lo juzgan por crímenes de lesa humanidad, él dice que él había actuado de esa manera y que no estaba para nada arrepentido porque él había seguido pautas de la ética kantiana. Porque él, aplicando el imperativo categórico, había llegado a la conclusión de que como militar tenía que obedecer las órdenes de sus superiores. Y que esa regla de que cualquier militar debe obedecer cuestionablemente órdenes de sus superiores y considerarlas buenas porque vienen de sus superiores, él consideraba que tenía que ser una regla universal, que él quería que fuera una regla universal y por lo tanto no se arrepentía de lo hecho. Al margen del debate de si esta interpretación de Kant está bien o mal, vemos cómo precisamente desde la lógica, digamos, está bien argumentado, al margen de que podamos no estar de acuerdo, por supuesto, pero la ética kantiana no nos dice que está mal matar, no nos dice que está mal alguna acción, simplemente nos dice que apliquemos el imperativo categórico a cada acción, suponiendo y dando por obvio que, por ejemplo, la acción de matar no pasaría el filtro del imperativo categórico. Sin embargo, este criminal argumentó que sí, que él había actuado consecuentemente con los principios kantianos. Por otro lado, otra crítica que se le hace no solo a Kant, sino a muchos autores provenientes de la filosofía moderna, tiene que ver con un desconocimiento de otras partes que nos constituyen como humanos. La ética kantiana es una ética fuertemente basada en la razón, en donde la racionalidad humana es lo fundamental, y donde no entran en juego sentimientos, ni impulsos, ni el cuerpo, que también nos constituye como humanos. De hecho, no solo los desconoce, sino que Kant los considera un obstáculo a los sentimientos, ¿no? El sentimiento, es decir, el hacer bien algo porque lo deseo, porque lo quiero, porque me hace sentir bien o porque quiero a la otra persona, para Kant sería una inclinación, y sería precisamente si hago eso por sentimientos, no sería un acto por deber en términos kantianos. Más que Habermas, quien va a tomar esta cuestión de los sentimientos va a ser la otra teoría ética que vamos a trabajar hoy después de la de Habermas. Y otra crítica que muchos autores le han hecho a Kant es precisamente que él piensa que su ética es universalista, que su ética es absoluta para toda la humanidad, que no hay excepciones, cuando en realidad es una ética construida desde un contexto social, cultural, político, económico particular. Es decir, la ética kantiana es una ética pensada para una racionalidad europea, masculina, blanca, de clase media alta, ¿no? Tiene cuerpo, tiene nombre y apellido, y entonces cuando Kant piensa su ética como universal, en realidad lo que está haciendo es postular a su cultura, a sus creencias y a su condición de género, raza, clase, cultura, como universal. Esto es importante que lo aclaremos porque por ahí, como estuve corrigiendo algunos de los trabajos evaluativos que me enviaron, quiero hacer esta aclaración. También el conocimiento para Kant es pensado así.
No se olviden que esto lo aclaramos cuando hablamos del conocimiento, y no se olviden también que para entender las teorías de los filósofos hay que ponerlos en diálogo entre sí. Esta ética kantiana había que ponerla en diálogo con su teoría del conocimiento. Cuando Kant habla de las estructuras a priori, acuérdense que habla de esta idea de apercepción trascendental que tiene que ver con la idea de que las estructuras a priori son universales. En Kant no hay posibilidad de que yo conozca la realidad de una manera diferente a otras personas, a otras culturas, a otros grupos, sino que las estructuras a priori son universales. Y esta misma característica comparte su ética. Es pensada como universal, no como particular o como propia de una cultura puntual. Entonces Habermas va a tomar algunas de estas críticas, sobre todo la primera y la tercera. La segunda la va a tomar más Emmanuel Levinas, del que vamos a hablar después, pero la primera y la tercera crítica las va a tomar Habermas y va a tomar los aportes de la filosofía del lenguaje para tratar de solucionar estos problemas que ve en la ética kantiana. Recuerden que la filosofía del lenguaje es una filosofía que pisa fuertemente en el siglo XX, que muchos filósofos y filósofas del siglo XX van a problematizar. Pero así como le hace críticas, Habermas también pretende revalorizar la ética kantiana, es decir, en contraposición a las éticas utilitaristas fuertemente vinculadas al capitalismo, Habermas cuestiona a las éticas utilitaristas y trata de revitalizar y rescatar una ética de tipo kantiana que no tenga esos problemas que señalamos recién de la ética de Kant. Uno de los aportes que Habermas va a tomar de Kant es esta idea de que tenemos que construir una ética que haga hincapié en el deber y no en la búsqueda de un bien como la utilidad o la felicidad, que era propio de las éticas utilitaristas. Esta idea de que hay cosas que están bien o que están mal, y que el bien y el mal muchas veces no tiene que ver con lo que contribuye o no a la felicidad o al bienestar de las personas. Hay cosas que contribuyen a mi bienestar y que están mal, dice Kant. Perdón, Habermas. Y por otro lado toma también esta idea de Kant, que en términos políticos, aplicar estos principios a cuestiones políticas involucran el hecho de que el Estado no tenga que privilegiar ningún ideal ético en particular, precisamente bajo esta idea de la utilidad. Cuando el Estado escribe leyes, cuando dicta normas sociales, no las tiene que dictar suponiendo que hay una finalidad única para las acciones humanas, sino que cada persona tiene derecho a buscar su propio bien, a buscar su propia felicidad de la manera en que mejor considere. Entonces el Estado tiene como misión dictar normas, legislar, para que diferentes proyectos de vida encuadren en esa normativa estatal. La misión del Estado no es priorizar un modelo de vida sobre otro, no es priorizar una creencia religiosa sobre otra, una postura filosófica sobre otra, o una mirada, no sé, sobre la vida antes que otra, sino que la misión del Estado es legislar sobre lo que está bien y lo que está mal, en términos generales, en términos neutrales, sin privilegiar intereses, y que las personas podamos después, en base a esa normativa básica y mínima, construir los propios proyectos de vida con las propias creencias de cada uno, de cada una. Otra cuestión que toma Habermas de Kant es esta idea de imparcialidad, es decir, esta idea de que las normas éticas que rijan ya sea la vida de una persona o las normas políticas de un Estado, tienen que ser normas éticas imparciales, que se deben poder justificar racionalmente y que no prioricen algunos intereses por sobre otros. Quiero decir, decir que estoy en contra del aborto porque me parece que está mal, que es un horror, y punto, sin argumentar nada, en esa opinión no argumenté, para Habermas no sería una opinión válida. Así como tampoco sería una opinión válida decir que estoy a favor del aborto porque me gusta y porque lo quiero, y punto, y ahí terminó mi opinión, ¿no? Y cuántas veces en los medios escuchamos este tipo de opiniones, y bueno, qué sé yo, sí, porque me parece bien y punto. No, dice Habermas. Las normas éticas tienen que ser justificadas racionalmente, tenemos que dar argumentos racionales que avalen el por qué avalamos ciertas normas o queremos ciertas normas en contra de otras, y que esas normas o que esas
creencias no prioricen algunos intereses particulares por sobre otros, sobre todo en términos políticos estamos hablando, a la hora de pensar normas éticas, no para mi vida personal, sino para la sociedad, para la comunidad. Por último, el tercer aporte que Habermas va a tomar de la ética kantiana es esta cuestión del universalismo. Habermas aspira a encontrar lo mismo que Kant, una moral universal. Él habla de una moral crítica y la distingue de una moral positiva. Para entender esta diferencia entre moral crítica y positiva podemos recurrir a lo que decía, a una de las críticas que le hacíamos la semana pasada al utilitarismo, cuando decíamos que el utilitarismo confunde las cosas que la gente hacemos en la vida cotidiana con lo que deberíamos hacer, ¿no? Habermas dice que él aspira a encontrar una moral crítica. ¿Qué es una moral crítica? Una teoría ética, una serie de normas éticas mínimas que valgan para todas las personas porque están basadas en principios racionales, en principios críticos y en argumentos sólidos. Y esa moral crítica no es lo mismo que la moral positiva, que tiene que ver con las creencias que efectivamente tenemos las personas en la sociedad, ¿no? Las personas en una sociedad pueden creer que, qué sé yo, que está bien que las mujeres lavemos los platos y que los varones manejen autos. Dar un ejemplo muy esquemático. Ahora, esa creencia, que es una creencia ética acerca de la división de tareas entre varones y mujeres, tiene que ver con la moral positiva, es decir, con las creencias que rigen la ética de una sociedad en un momento histórico determinado. Pero la tarea de la ética como filosofía no es simplemente señalar esa moral positiva, sino someter a crítica esa moral positiva, someter a una argumentación racional y a criterios válidos que justifiquen el porqué de ciertas normas y el porqué de otras. La aspiración de Habermas no es describir las normas de la sociedad, no es decir que las personas en general buscamos ser felices, porque eso es obvio que todos lo buscamos, sino tratar de encontrar qué es lo que deberíamos, como sociedad y como grupo, establecer como pautas éticas mínimas que nos permitan funcionar como sociedades democráticas. Bueno, vamos a explicar entonces ahora qué es esto de la ética comunicativa, que es la ética que propone Habermas. Como les decía al principio, Habermas toma para elaborar su teoría ética aportes de la filosofía del lenguaje y de lo que hace algunas clases llamábamos el giro lingüístico, que tiene que ver con este reconocimiento filosófico de que el lenguaje nos constituye como humanos. En alguna clase de consulta que tuve esta semana con una alumna, hablábamos un poquito de cómo podemos pensar esta idea del giro lingüístico en relación, si es que vieron en psicología, la teoría de Vygotsky, esta idea de que el desarrollo del lenguaje no es algo externo a lo humano, sino que el lenguaje nos constituye como sujetos. Por lo tanto, lo propio, la esencia del ser humano, no es una razón universal, abstracta, qué sé yo, como pensaba Kant, sino que es una razón construida en el lenguaje y por lo tanto es una razón intersubjetiva, porque el lenguaje se construye con los otros, y es una razón cultural, social, política, ¿no? Entonces, ahí habla de texto y de contexto, ¿no es cierto? El lenguaje es un texto, pero es un texto que funciona en un contexto determinado. Es decir, para entender el lenguaje, no alcanza con entender las palabras que yo digo, sino que hay que entender también todo un contexto social y cultural que permita contextualizar esas frases que digo. En el texto que tienen para leer esta semana tienen un ejemplo, ¿no? Si yo les digo, yo les prometo que mañana voy a comprar cerveza. Esa oración, para ser correctamente y completamente entendida, no solamente tienen que entender ustedes qué es lo que significa la palabra y la oración, en términos de entender el lenguaje como texto, sino que también tienen que contextualizar, por ejemplo, cuál es el significado de una promesa en términos éticos, qué es lo que significa una promesa para nuestra cultura, para nuestro contexto social y cultural. Esa comprensión contextual es también parte de la comprensión de la frase que acabo de enunciar.
Por un lado, Habermas va a tomar aportes de la pragmática. En el texto que tienen para leer les habla un poquito de esta teoría de los actos de habla. La teoría de los actos de habla, dicho muy brevemente, lo que plantea es que el lenguaje humano es una acción, y es una acción regida por reglas, ¿no? Cuando hablamos, seguimos determinadas reglas, ¿no? Y cuando hablo de reglas, no hablo solamente de reglas sintácticas, gramaticales o normativas propias del lenguaje, sino que también hablo de reglas prácticas, pragmáticas, como les decía recién. Cuando yo hablo de una promesa, precisamente hay ciertas reglas que involucran la comprensión de lo que implica una promesa en términos prácticos, que no tiene que ver solamente con comprender si la palabra promesa es sustantivo, adjetivo, verbo, qué lugar ocupa en la oración y demás. Por otro lado, para la teoría de los actos de habla, el lenguaje no solamente refleja la realidad, sino que también la construye. Los teóricos de los actos de habla dan algunos ejemplos vinculados con el lenguaje jurídico. Qué sé yo, por ejemplo, cuando yo voy al registro civil, yo no voy ni loca, pero hay gente que va, y hay un juez que les dice a dos personas, las declaro marido y mujer. Esa frase, esa oración, no solamente fue una frase aislada, sino que ese lenguaje construyó una realidad. A partir de que un juez dice esa frase, comienza a existir en el mundo una nueva realidad, un nuevo matrimonio, que antes no existía, lo que involucra toda una serie de prácticas que no tienen que ver solamente con la comprensión del lenguaje. Y el otro gran aporte que va a tomar Habermas son los aportes de la gramática universal de Chomsky, que tiene que ver precisamente con la búsqueda de esas reglas universales que constituyen todo diálogo, independientemente de los lenguajes naturales que usemos. La idea de Chomsky, que es la idea que va también a tomar Habermas para encontrar fundamentos a su ética universal, es que independientemente del lenguaje que hablemos las personas, hay ciertas reglas universales, hay ciertos principios básicos, hay ciertas estructuras que son comunes a todos los lenguajes. No importa si yo hablo chino, mandarín, japonés, italiano o francés, hay como ciertas estructuras comunes a todo lenguaje. Todo lenguaje tiene estas dimensiones de las que hablábamos recién, ¿no? En todo lenguaje hay ciertos principios, hay ciertas normas, hay ciertas estructuras que se repiten, que son universales y que pueden servir, digamos, como fundamento para construir algunas cuestiones vinculadas con una ética universal. Ya vamos a ver un poquito más algo de cuáles son esas cuestiones que constituyen todo diálogo, independientemente del lenguaje en el cual el diálogo se construya. Habermas habla precisamente su ética es comunicativa porque él elabora el concepto de acción comunicativa. Precisamente, fíjense, la comunicación como una acción. Cuando yo comunico algo, cuando yo digo algo, estoy ejerciendo una acción. Y como toda acción, persigue objetivos, esto tomado de Aristóteles. Para Habermas, toda acción comunicativa puede perseguir tres objetivos básicos. Ustedes tienen un cuadrito en el texto que ya cuando lo lean lo van a ver. Por un lado, yo puedo elaborar juicios o comunicar algo con pretensión de verdad. Esos son los actos aseverativos. Es decir, puedo contarles a ustedes algo y ese algo que les cuenta tiene pretensión de verdad, pretensión de ser creíble. Por ejemplo, cuando yo les digo, no sé, esta mañana mi hija se levantó enferma. Esa comunicación, ese relato, tiene la pretensión de verdad, es decir, de contarles algo que ocurre en la realidad y que ustedes lo crean. Fíjense que aquí está clasificando precisamente intenciones de todo lenguaje, intenciones de todo diálogo, como decíamos recién, más allá de los lenguajes diferentes que usemos, en prácticamente todo lenguaje del mundo hay proposiciones, hay frases que se pronuncian para comunicarle a otras personas algo que tiene pretensión de ser creído, pretensión de verdad. Por otro lado están los actos regulativos que tienen pretensión de rectitud. Esto tiene que ver con los actos que pretenden que las otras personas generen o ejerzan ciertas acciones. Cuando yo les digo, por favor, ¿me alcanzás una lapicera?
Ese es un acto que pretende regular cierta conducta. No pretende que ustedes me crean que a mí me falta una lapicera, pretende que ustedes agarren la lapicera y me la alcancen. Y por otro lado están los actos expresivos que sirven para expresar sentimientos, ¿no? Estoy triste. Bueno, ahí yo no estoy solamente pretendiendo que me crean, sino que estoy pretendiendo que ustedes traten de comprenderme, de ponerse en mi lugar, de entender algo que me está pasando. Ahora, al margen de esas tres pretensiones, toda acción comunicativa pretende también el entendimiento. Estas tres acciones, si son comunicativas, es porque apuntan al entendimiento. ¿Qué significa que apuntan al entendimiento? Que apuntan a que el interlocutor del diálogo, a que la otra persona, de alguna manera asuma las mismas reglas que asumo yo a la hora de hablar. Cuando yo les digo a ustedes, ¿me alcanzás una lapicera? La pretensión de entendimiento no apunta a que ustedes solamente interpreten la pregunta, sino que ustedes me alcancen la lapicera, es decir, el entendimiento va más allá de la mera comprensión de las palabras vacías o de las palabras puras que el lenguaje expresa. Entonces, en este sentido, Kant va a distinguir entre las acciones instrumentales y las acciones comunicativas. Una acción instrumental es una acción destinada a cumplir determinados fines, ¿no? Cuando yo, qué sé yo, estudio porque quiero recibir, estudio porque quiero tener un trabajo el día de mañana. Cuando, no sé, esa es una acción que está guiada por la lógica de fines y medios, es una acción instrumental. Ahora, dice Habermas que la acción comunicativa precisamente es una acción que se tiene que correr de la lógica de fines y medios. Cuando yo entablo con un otro una acción comunicativa que apunta al entendimiento, no puedo pretender que el otro sea un medio para lograr mis fines. Habermas precisamente denuncia que en el contexto capitalista del siglo XX, muchas acciones comunicativas han devenido, se han transformado en acciones instrumentales, ¿no? Cuando yo dialogo con ustedes, y lo único que pretendo es que ustedes piensen lo mismo que yo, que ustedes crean lo mismo que yo. Bueno, yo estoy convirtiendo esta acción comunicativa en una acción instrumental. Yo no busco el entendimiento como ustedes, sino que busco imponerles a ustedes mi propio punto de vista. Es decir, que las estoy usando como medio para lo que yo quiero. Habermas dice precisamente que la ética tiene que estar basada en una acción comunicativa que apunte al entendimiento, no a la manipulación del otro como un medio. Y aquí está tomando básicamente esta idea kantiana de las personas como fines, obviamente. Precisamente esto es lo que decíamos recién. En el capitalismo y con el predominio de una racionalidad de tipo económica, instrumental, lo que denuncia Habermas es que estamos en una sociedad que se ha olvidado del entendimiento y que ha convertido las acciones comunicativas que apuntaban a establecer acuerdos entre las personas en relaciones instrumentales donde no se buscan establecer acuerdos, sino que se busca imponer determinadas creencias y determinadas posturas por sobre otras. Por lo tanto, las normas éticas a las que Habermas aspira tienen que ser normas construidas intersubjetivamente a través del lenguaje. Fíjense cómo aquí estamos rescatando, por eso esta materia tiene final y no promoción, muchas de las cuestiones que ya hablamos también cuando hablamos de la ética socrática. Cuando hablamos de la ética socrática también hablamos de la importancia del diálogo para construir verdades y para establecer acuerdos. En un contexto plural. Fíjense que Habermas está tratando con esta ética comunicativa de conciliar la necesidad de encontrar normas éticas universales con la posibilidad de que las personas podamos pensar distinto, podamos creer cosas distintas, es decir, con un contexto plural. No todas las personas tenemos las mismas creencias religiosas, no todas las personas tenemos las mismas opiniones acerca de un montón de temáticas políticas, económicas o sociales. Y sin embargo, en una sociedad democrática, esa diversidad de opiniones y creencias tiene que poder convivir con acuerdos intersubjetivos mínimos de tipo ético. Entonces Habermas está de alguna manera rescatando de Kant estas cuatro características.
Fíjense, la ética de Habermas es una ética formal, en el sentido de que también es una ética vacía, como decíamos al principio. Tampoco nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente nos dice que las normas éticas son aquellas que puedan ser producto de un entendimiento entre personas que dialogan, pero que dialogan de verdad y no usando al otro como un medio para fines. Es una ética deontológica porque está basada en la idea del deber. La ética de Kant es deontológica porque no es una ética de fines, sino una ética del deber. La ética de Habermas también. Esas normas éticas no son las que nos convienen, o las que privilegian ciertos intereses, o las que promueven el bienestar, sino las que en un acuerdo intersubjetivo acordamos como lo que está bien. Es una ética racional, porque las normas éticas en ese diálogo tienen que ser argumentadas, razonadas, justificadas, y es una ética que aspira a ser universal, porque aspira a encontrar criterios éticos mínimos para una convivencia democrática. De alguna manera, si quieren, para entenderlo mejor, lo podemos pensar en relación a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Son principios éticos, son criterios éticos mínimos que toda sociedad de cualquier parte del mundo debería respetar, al margen de que después tenga creencias éticas distintas. Podemos, qué sé yo, creer distintas cosas acerca de si está bien o está mal la monogamia o la poligamia. Podemos tener diferentes puntos de vista acerca de si está bien o mal el divorcio, si está bien o mal, qué sé yo, el aborto, un montón de cuestiones. Pero hay algunos criterios éticos mínimos que deberían ser universales y con los cuales no deberíamos negociar, ¿sí? Es decir, en ninguna parte del mundo se debería torturar a una persona. Ahí estamos como violando un principio ético universal muy básico y que no podemos justificar apelando a las características particulares de una persona. No, sí, deja que en tal país torturen, total en esa cultura vale torturar. No, torturar no debería valer en ningún lado, ¿no es cierto? Entonces Habermas, fíjense, lo que está haciendo, lo que está planteando es cómo sería una situación ideal de diálogo. Cuando recién decíamos que Habermas no busca una moral positiva, él no busca decir cómo es el diálogo de verdad. Lo que busca decir es cómo debería ser el diálogo, cómo sería una situación ideal de diálogo. Una situación ideal de diálogo sería una situación en la cual yo me comprometo a aceptar las pretensiones de validez y las reglas de argumentación del diálogo en el cual me involucro. Yo estoy dispuesta a aceptar que lo que el otro me diga es lo que él cree, que no me está mintiendo, que me está diciendo la verdad, o por lo menos lo que él considera o lo que ella considera como una verdad. Yo estoy dispuesta a hacer lo mismo. Entonces, esa sería una situación ideal de diálogo en donde nos encontramos para establecer acuerdos éticos mínimos que nos permitan a su vez convivir en esa diferencia que tenemos, digamos. Y otra cuestión fundamental y bien kantiana de un diálogo ideal es el reconocimiento de que todas las personas que participan de un diálogo son iguales en libertad y en dignidad. Es decir, en un diálogo no debería primar una voz por sobre las otras. Todos los participantes tienen el mismo derecho de hablar, tienen la misma oportunidad de tomar la palabra, de expresar su punto de vista, de ser escuchados, de que su opinión sea reconocida, por supuesto, aceptando las reglas de la argumentación y las pretensiones de validez, argumentando lo que se dice, justificando por qué, brindando información veraz, ¿no? Cumpliendo estos requisitos, tiene que haber un reconocimiento de que todos los participantes de un diálogo tienen la misma libertad y la misma dignidad. En el texto que ustedes tienen que leer van a encontrar enumeradas algunas de estas reglas de la argumentación que la ética comunicativa plantea para que un diálogo ideal sea realmente fructífero y productivo para encontrar estas normas éticas, ¿no? Esas reglas se dividen en tres grupos. Por un lado, reglas lógicas, de sentido. Es decir, tengo que seguir en mi discurso ciertos criterios lógicos de sentido mínimos. Por ejemplo, si yo por un concepto entiendo tal definición, cada vez que presente ese concepto
tengo que respetar la misma definición. Esta es una de las críticas que se le hacen al lenguaje inclusivo, ¿no? Al lenguaje no inclusivo, ¿no? El lenguaje no inclusivo, cuando habla de hombres, en algunas oportunidades habla de la humanidad en general, y en otras oportunidades habla solamente de los varones. Y es una cuestión de intuición que, por supuesto, nos damos cuenta porque lo tenemos naturalizado, pero la verdad es que tenemos que apelar a la intuición para reconocer cuándo la palabra hombre refiere a la humanidad y cuándo refiere solamente a los varones, ¿no? Entonces hay ciertas reglas lógicas en donde tenemos que acordar que, por ejemplo, si estoy dando un ejemplo, cada vez que usamos determinado concepto nos referimos a esto, y no lo voy a usar esta vez con un sentido, otra vez con otro, otra vez con otro. Por otro lado, reglas de procedimiento, reglas de sinceridad. Si yo en un diálogo les traigo, qué sé yo, supónganse, estamos debatiendo en el debate sobre la legalización del aborto, les traigo estadísticas, ¿no? Hay, digamos, como una pretensión o como un reconocimiento de que esas estadísticas son verídicas, ¿no? Hay un compromiso de sinceridad involucrado en ese diálogo, que no les estoy mintiendo. Esto es una crítica muy fuerte también a Habermas, no, ya está viejito, ¿no? Pero hablar precisamente de las fake news, ¿no? Esto de que, bueno, en pos de expresar mi oposición a determinado régimen político o a determinado gobierno, comparto cualquier noticia que sé que es falsa, pero no importa, ¿no? Precisamente estoy violando esta pretensión de sinceridad que tiene que ser fundamental en todo diálogo. Y por último, pretensión de comunicación. Precisamente en un diálogo verdadero yo tengo que reconocer al otro como un igual, y ese diálogo tiene que estar ausente de violencia, de coacción, de amenazas y demás. Con todos estos aportes que acabamos de señalar, Habermas establece dos principios de la ética comunicativa, que de alguna manera intentan reemplazar al imperativo categórico kantiano, ¿no? Son como dos formulaciones de lo que en Kant sería el imperativo categórico. El primero, más que un principio ético, si se quiere, es un principio de lógica, ¿no? Que es un principio de universalización. El imperativo categórico, ¿se acuerdan que decía que está bien aquello que quiera que sea regla universal? El principio de universalización dice algo parecido, pero de otra forma. Las normas válidas son aquellas cuyas consecuencias puedan ser aceptadas por todas las personas involucradas en el diálogo. Es decir, en ese diálogo donde construimos normas éticas, van a ser válidas aquellas normas que podamos acordar todos los participantes, todas las personas que participemos de ese diálogo, cuyas consecuencias aceptemos todos los involucrados. Y el segundo sí, es un principio bien ético, que tiene que ver con que solamente son válidas las normas que puedan encontrar validez por parte de todos los participantes de un discurso práctico, de todas las personas que se involucran en un discurso. Y aquí Habermas, en el texto me parece que no tienen esta aclaración, pero Habermas agrega algo que es muy interesante y muy potente para pensar la forma en que se construyen las normas en nuestras sociedades contemporáneas. Cuando Habermas habla de todos los afectados, de todos los participantes de un discurso práctico, habla principalmente de los afectados por las normas que estamos aplicando. Es decir, cuando yo estoy acordando normas vinculadas con las personas con discapacidad, por ejemplo, las principales afectadas por esas normas van a ser las personas con discapacidad. Por lo tanto, principalmente ellas son quienes deberían aceptar la validez de esa norma. Si esa norma no es aceptada como válida por las personas con discapacidad, que son las principales afectadas por esa norma no puede tener validez ética, dice Habermas. Pensemos en la cantidad de veces que se legisló sobre las mujeres sin la participación de las mujeres, sobre las personas de los pueblos originarios sin participación de los pueblos originarios, que se legisla sobre la docencia, la educación y los estudiantes sin participación de los principales involucrados en esas normas. ¿No? Habermas señala que en una sociedad democrática la construcción de normas debe ser plural y diversa, y precisamente debe tener la voz privilegiada de quienes se verán afectadas por las consecuencias de esas normas que estamos construyendo.
Fíjense que, como decíamos recién, estos dos principios de alguna manera intentan reemplazar el imperativo categórico presentándose como principios formales, universales. Fíjense, estos dos principios son válidos para todo diálogo, como decíamos al principio. No importa si el diálogo es en chino, en japonés o en finlandés. Son válidas para todo diálogo y son como principios básicos que deberían regir una cualquier comunidad ética, pero que reconozca la diversidad, que es lo que Kant no hacía, ¿no? Para Kant el imperativo categórico era universal y no, aquí fíjense que se está reconociendo la posibilidad de que como producto del diálogo las normas que se produzcan puedan ser de alguna manera contextualizadas. La diferencia con Kant es que estos principios son dialógicos, en Kant no había un otro. En Kant la conciencia moral, el imperativo categórico era individual. Yo sola era jueza de mis propias acciones, ¿no? El imperativo categórico, como decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Kant de la persona que se está ahogando? ¿Quién puede en definitiva decir si está bien, si yo salvé a esa persona por deber, yo solita, o no lo salvé por deber? Solo mi conciencia. Aquí no es una ética monológica como la de Kant, sino dialógica. Lo que está bien no es lo que yo pienso, lo que mi conciencia me dice, sino lo que puedo también acordar en una comunidad de diálogo con otras personas. Y por otro lado, a diferencia del imperativo categórico, estos principios sí consideran las consecuencias de las acciones, ¿no? Fíjense, las normas válidas son aquellas cuyas consecuencias pueden ser aceptadas, ¿no? Aquí hay una consideración de las consecuencias que las éticas finalistas consideran y que la ética kantiana no consideraba. Ahora, un defecto y una crítica que se le hace a la ética de Habermas es que es una ética que sigue siendo una ética formal y que por lo tanto da pie a la pregunta de qué ocurriría en caso de que a pesar de haber un diálogo igualitario, de haber un diálogo respetuoso, de haber un diálogo en que se reconozca al otro como un interlocutor válido, sigue sin haber consenso con respecto a las normas. Ahí queda el interrogante, ¿no?, a la ética de Habermas. Vamos ahora entonces a la segunda teoría ética que vamos a trabajar en la clase de hoy. Yo les voy a hacer algunos comentarios generales de esta teoría ética, después ustedes podrán profundizarla, porque bueno, en el capítulo de Mentira a la Verdad, Darío Zeta la explica muy bien, así que no le voy a hacer sombra a Darío, las voy a dejar a ustedes que lo escuchen a él, que les va a explicar mejor que yo algunas cosas. Levinas es un pensador también del siglo XX, él está fuertemente marcado también por el nazismo, más que Habermas incluso porque Levinas fue judío, Levinas estuvo encerrado en un campo de concentración, perdió absolutamente a toda su familia en un campo de concentración, él fue el único sobreviviente de su familia al holocausto nazi, y además era judío practicante. Él establece una filosofía que está fuertemente anclada en las creencias religiosas judías a las que él pertenecía. La ética de Levinas él la plantea fundamentalmente en su texto Totalidad e Infinito, que es un texto que publica en 1977, que es en el que nos vamos a basar ahora para esta explicación. A diferencia de Habermas, que a su ética hay que ir rastreándola por diferentes textos que aparte son re complejos, Levinas plantea fundamentalmente en este texto su postura y lo que vamos a analizar aquí. Y así como la ética de Habermas era una ética comunicativa, la de Levinas va a estar basada en una palabrita que quienes hicieron antropología ya conocen, que es la palabra alteridad. Precisamente Levinas es una de las primeras personas en usar esta palabra en el campo de la filosofía, de la antropología y en pensar esta palabra en estas disciplinas. El capítulo de Mentira a la Verdad explica la ética de Levinas y es muy interesante porque precisamente va a hablar de alteridad a una cárcel. Vieron que los capítulos de Mentira a la Verdad se dan en diferentes lugares, en una biblioteca, en el Monumento a la Bandera. Precisamente justo el capítulo que él le dedica a hablar de Levinas lo hace en una cárcel y le está dando esa clase a personas que están presas
Entonces adquiere como otra dimensión también los planteos que está realizando. La ética de Lévinas es una ética que surge fundamentalmente, como les decía, de una problematización de la sociedad contemporánea, no solamente por su condición de judío, como les contaba recién, sino también porque Lévinas fue alumno de otro filósofo, del cual no vamos a hablar aquí, pero fue Martin Heidegger. Después se distanció de Heidegger porque Heidegger en su juventud fue eh, no participante, pero sí estuvo afiliado al partido, al nacionalsocialismo, al partido nazi. Después se alejó, pero nunca explicó tampoco el hecho de haberse afiliado, de haber sido parte de ese partido, entonces Levinas se aleja de él, pero sí cuestiona, junto con Heidegger, las implicancias éticas de los avances científicos y tecnológicos. Esto lo hablábamos también cuando hablábamos de la filosofía del siglo XX. La filosofía de la modernidad, la filosofía de Descartes, de Hume, de Kant, el positivismo, del cual seguramente hablarán ustedes en otras materias, son filosofías construidas fuertemente bajo la idea de que el progreso científico y tecnológico era bueno, que los avances de la modernidad iban a traer progreso y bienestar para la humanidad. Lévinas, precisamente a partir de la experiencia del Holocausto, va a problematizar precisamente cómo los avances científicos y tecnológicos están, escribe, piensen en 1977, poniendo a la humanidad al borde de una guerra nuclear. Entonces, problematiza también las implicancias éticas de los avances científicos y tecnológicos y precisamente cómo esos avances han convertido a la humanidad en meros instrumentos, y aquí hay como una familiaridad también con lo que planteó Habermas hace un ratito. Hace un ratito en esta clase, no hace un ratito, de verdad. Para Lévinas, entonces, lo que él va a defender es la necesidad de que la ética sea el problema principal de la filosofía. Lévinas dice que la ética es la filosofía primera, que la filosofía tradicional se olvidó de la ética, trató a la ética como un problema secundario, cuando en realidad para Lévinas la ética es el problema fundamental de la filosofía. Lévinas dice que toda la filosofía occidental se centró en la pregunta por la realidad, en la pregunta por el ser. Pensemos en la ética de Platón, de Aristóteles, que por supuesto que hablaron, Aristóteles dedica todo un libro a su ética, pero el problema central de Aristóteles no era la ética es como una consecuencia de la forma en que él piensa lo real. Entonces hay todo como una ética o como una filosofía que se centró en la razón, pensemos en la filosofía de Descartes, en la filosofía de Kant, y se olvidó del sujeto como persona, ¿no? Nos trató como razones, como robots que somos meramente razones. ¿No? El cogito cartesiano nos convierte en un cerebro ambulante a las personas, sin cuerpo, sin sentimientos, sin pasiones, sin emociones. Esto es lo que va a denunciar Levinas. Cuando hablábamos al principio de las críticas kantianas, las tres críticas que hacíamos, yo les decía, Levinas va a ser quien va a tomar fundamentalmente la segunda crítica. Esta cuestión de que la ética se olvidó de que las personas también somos sentimientos. Se olvidó del otro, dice Lévinas, y Darío Zeta en el capítulo de Mentira a la Verdad se pregunta, bueno, pero ¿quién es el otro? ¿No? ¿Cómo definir al otro? ¿Desde qué lugar definimos la alteridad? Tradicionalmente la filosofía se ha relacionado con el otro a través de una intención o de una relación de conocimiento, ¿no? Ahora, querer conocer al otro, dice Lévinas, es querer dominarlo. ¿En qué sentido dominarlo? En el sentido de querer que ese otro encuadre, se adapte a mis parámetros de conocimiento. Aquí Lévinas da como ejemplo la colonización. La colonización es, es el ejemplo por excelencia de la dominación del otro, en donde yo soy quien define quién es el otro. En contraposición a esta relación de conocimiento, en donde yo quiero explicar al otro, Lévinas convoca a la ética a que deje de querer explicar al otro, porque el otro es otro, no lo puedo explicar, y que se limite a reconocer al otro como otro, que se limite a ese reconocimiento de la alteridad.
precisamente el concepto que propone Lévinas para pensar este reconocimiento es el de alteridad irreductible. El otro es irreductible, no puedo explicarlo. Y cuanto más quiero explicarlo, más le quito su otredad, más le quito su alteridad, porque más pretendo adaptarlo a mis propios parámetros. Todas estas ideas tuvieron una fuerte impronta en educación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes probablemente han leído el Frankenstein educador, precisamente las ideas de este texto están fuertemente inspiradas en la ética de Levinas, ¿no? En esta idea de, fíjense, la idea del texto de Frankenstein educador es la idea de cómo la educación ha sido tradicionalmente el intento de fabricar al otro como imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, ¿no? Muchas veces los docentes tenemos este defecto, digamos, ¿no? Esta cuestión de querer que los alumnos actúen y hagan lo que nosotros esperamos que actúen y hagan, ¿no? ¿Cuántas veces nos decepcionamos porque dimos una clase que nos parecía que iba a estar copada y los estudiantes no se engancharon, ¿no? Pensamos que si yo hago esto, esto, esto y esto, el otro va a hacer tal, tal y tal cosa. Y el otro es otro. Por ahí a veces no va a hacer lo que yo espero que haga, ¿no? Precisamente, cuanto más quiero comprender al otro, cuanto más quiero adaptar al estudiante, en este caso, a mis esquemas, más lo estoy negando como estudiante y más estoy tratando de reducirlo a mis propios esquemas de conocimiento. Por eso Lévinas propone que el eje de la ética sea la alteridad, y la alteridad como desinterés. Aquí Lévinas le hace una crítica excelente a las éticas tradicionales. Normalmente cuando yo hago algo por el otro, dice Lévinas, lo hago porque en el fondo espero algo a cambio. ¿Cuántas veces, no? La fotito con la comida que llevé al comedor no sé cuánto. O, ¿no es cierto? Esta espera, o cuando digo malagradecido, yo todo lo que hice por vos, ¿no? Esto de que, bueno, yo hago algo por vos, pero entonces espero que vos a cambio hagas otra cosa por mí. Bueno, dice Levinas, esto es convertir a la relación ética en una relación económica. Y si hay algo que la ética no es economía, ¿no? La ética de la alteridad precisamente tiene que ser, dice Levinas, una ética sustentada en el desinterés, en el sentido de que yo me hago cargo del otro sin importar lo que el otro haga, sin esperar que el otro me reconozca algo a cambio. En el libro Totalidad e Infinito precisamente se llama así porque contrapone estas dos figuras. Es un texto que está lleno de metáforas, lleno de figuras retóricas para explicar lo que quiere decir. La idea de totalidad remite a esta idea del conocimiento de la que hablábamos recién, a esta idea de que lo que yo pienso, lo que yo creo es un todo cerrado, son verdades que yo defino como únicas, como cerradas. Ahora, en contraposición a esas verdades que yo defino, aparece la idea de infinito, que es precisamente todo aquello que queda fuera de esa totalidad que yo defino y que busco explicar con mis parámetros. El problema precisamente es que a veces, y que la mayoría de las veces, no lo logro, ¿no? Muchas veces cuando intento explicar al otro con mis parámetros, lo que estoy haciendo es obtener una foto del otro desde mi punto de vista, que de ninguna manera representa lo que el otro de verdad es. Para explicar qué es el otro, Lévinas usa la metáfora de la mirada y del rostro. El otro se representa en una mirada, en un rostro. De hecho, dice Lévinas, el otro es anterior al yo, y yo soy yo gracias al otro. Yo me construyo gracias a la relación de alteridad. Es decir, yo me construí como Macarena gracias a que desde el momento en que vine al mundo hubo un otro que se responsabilizó de mí, que se hizo cargo de mí, que me miró, que me cuidó, ¿no? Y que contribuyó a que yo fuera lo que soy. Digamos, ninguna persona aislada o sin cuidados sobreviviría en el mundo. Precisamente estamos acá porque cuando vinimos al mundo ya había otros que se hicieron cargo y que nos cuidaron y que nos miraron, dice Levinas. Bueno, esto, soy yo gracias a la mirada del otro. Y esa relación ética con el otro es precisamente una relación ética. No es una relación de conocimiento
Y tampoco es una relación de igualdad en el sentido de que no es una relación de reciprocidad, como decíamos recién. No es una relación en donde yo me ocupo de vos a cambio de que vos hagas algo por mí, sino que yo me ocupo de vos sin condiciones, sin esperar algo de tu parte, ¿no? Y de ahí la idea de que el otro es radicalmente otro, no es muchas veces como yo espero que sea. Esa alteridad, entonces, dice Levinas, es una exigencia ética que me excede, que me interpela, que me exige. El otro está ahí, me guste a mí o no, y que limita mi libertad. Me exige que haga algo con él, ¿no? El niño que pide, que está descalzo y que pide una moneda en la calle, es un otro que está ahí, que me interpela, que me excede, que limita mi libertad y que me exige una respuesta ética. La pregunta es, ¿qué respuesta ética le damos? ¿Cierto? Esta es la pregunta que se hace Levinas. Él usa tres grandes figuras que toma de la Biblia, de la alteridad, que son la viuda, el extranjero y el huérfano, ¿no? Precisamente son tres figuras en donde lo que los caracteriza es la debilidad, la falta, ¿no? La falta de algo. Al huérfano le faltan sus padres, al extranjero le falta su tierra, su lugar, su cultura. A la viuda le falta el varón, su marido, ¿no? Entonces, esta figura de la debilidad, de la falta, dice, es precisamente lo que nos interpela a reconocernos como otros y hacerme responsable. ¿Qué hago con el huérfano que me golpea la puerta? ¿Qué hago con el extranjero? ¿Qué hago con la viuda? ¿No les doy bolilla? ¿Los paso por alto o los reconozco y hago algo por ellos y me hago responsable de ellos, incluso cuando esa responsabilidad no involucre, como decíamos recién, ninguna idea de reciprocidad? En estas tres figuras, fíjense que hay una cuestión ahí, una dialéctica entre cercanía y lejanía, ¿no? Son figuras que me resultan lejanas, extrañas. Pensemos en el extranjero, por ejemplo, ¿no? El extranjero habla distinto, tiene otras costumbres, me resulta lejano, pero sin embargo me resulta cercano porque está acá y porque es una persona como yo y porque tiene un rostro que puedo mirar o no mirar. Y por otro lado también, junto con esta cercanía y lejanía, la cuestión del parecido y la diferencia. Son diferentes, pero son parecidos. La figura del rostro del huérfano, del extranjero, de la viuda son muy potentes porque precisamente uno de los grandes cuestionamientos a las nuevas guerras nucleares es que las nuevas guerras nucleares que tiran bombas a través de drones o a través de aviones, ¿no? Permiten que el asesino no mire la cara de su víctima, ¿no? Fíjense, mirar el rostro de la persona a la que le voy a hacer daño es una interpelación ética muy fuerte, muy diferente a apretar un botón desde una oficina y matar a toda una ciudad de gente, precisamente de niños, de niñas, a las que no les veo el rostro. Estas tres figuras, dice Levinas, me enfrentan cara a cara con el mandato ético fundamental, que es el de no matarás, que no solamente, dice Levinas, es un mandato bíblico, sino que es un mandato ético universal. Cualquier cultura se ha sustentado en el mandato ético del no matar, ¿no? Cualquier cultura, cuando justifica un asesinato, lo tiene que justificar porque en líneas generales el asesinato no está permitido. Ese no matarás precisamente no solamente pasa por la cuestión de la violencia, sino también, dice Levinas, que faltamos a este mandato ético cuando no reconocemos a estas tres figuras. Cuando paso de largo por al lado del niño que pide una moneda, cuando no lo miro, cuando no hay un reconocimiento del otro, estoy faltando a este mandato ético del no matarás, porque lo estoy matando simbólicamente al no reconocerlo como sujeto. No sé si se entiende un poco la idea. No lo miro, al no mirarlo no lo reconozco como otro, no lo reconozco como sujeto, entonces de alguna manera no lo estoy matando físicamente, pero sí lo estoy matando simbólicamente y desde lo ético. Precisamente el mandato ético de no matarás no es el mandato ético de no asesinar, sino también el mandato ético de reconocer al otro como sujeto y de hacerme cargo de ese otro, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿qué hago con ese otro que se me presenta como otro en este mundo del siglo XX?
Lo puedo reconocer o no lo puedo reconocer. Si no lo reconozco, precisamente estoy violando este mandato ético del no matarás. Y si lo reconozco, me hago cargo de ese mandato ético, pero en todo caso, fíjense que hay una relación de poder implicada en donde soy yo quien define al otro como otro y donde está en juego una relación de poder. Levinas lo que propone es que se invierta esta relación. En la relación ética, la prioridad no soy yo, la prioridad es el otro. Es el otro el que se impone y el que me exige una respuesta. No es que yo actúo, fíjense, cuál es el criterio para decidir entre el bien y el mal. El otro, no la razón, no la conciencia moral, no el bienestar, no la felicidad, sino la presencia de ese otro, que es otro, que lo tengo acá y que me exige algo de mi parte, ¿no? Que me exige responsabilizarme de eso que le está pasando. Precisamente este es el dilema ético, ¿no? ¿Qué hago con ese otro que se me presenta como diferente, que se me presenta como lejano, pero que al mismo tiempo está ahí exigiéndome una respuesta? Levinas usa la metáfora de la hospitalidad, ¿no? El reconocimiento al otro es precisamente la necesidad de darle hospitalidad a ese otro. Esta figura, ¿no?, de la hospitalidad, si uno lee los textos ya de la antigüedad, la figura de la hospitalidad al otro, al extranjero, era como un mandato ético, ¿no? Y precisamente Levinas rescata esta cuestión, ¿no?, de la hospitalidad con el otro como un mandato ético y esta hospitalidad sin condiciones, ¿no?, sin reciprocidad. Y otra metáfora que usa es la metáfora de la caricia, ¿no? Levinas dice que la caricia precisamente es la muestra del reconocimiento al otro, porque en la caricia no hay intención de dominación, no hay intención de explicar ni de comprender al otro, no hay intención de reciprocidad, sino simplemente de el reconocimiento, simplemente de ver que el otro es otro y está ahí, y yo me estoy haciendo responsable de ese otro a través de la caricia. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a dar por finalizado. Una pregunta, lo que sea, recuerden que lunes a las 7 de la tarde estoy a disposición para clases de consulta. Por hoy, hasta aquí llegamos.